por ejemplo, el ejemplo que ha dicho Altamira, ¿no? Esa herencia de Labra tiene, ya a principios del 20, tiene un impacto influye mucho la pérdida de América, o sea, la pérdida de Cuba, en el 98. El 98 también permitió facilitar mucho las relaciones con los países hispanoamericanos. Porque todavía hasta el 98 hay un resquemor en una gran parte de la intelectualidad americana de que España es la potencia colonial que, aunque no me colonice a mi país, sigue siendo colonización de América, porque sigue estando en poder. Y eso a mucha gente le sienta muy mal todavía. Y cuando ya perdimos definitivamente los últimos territorios americanos, ya mucha gente dice, bueno, ya pasa de ser el hermanastro a un hermano más. Ya pasamos de... Sí, ya como cada uno está en su casa, ahora ya podemos... Es muy curioso porque hay gente que en tiempo récord, en 2 o 3 años, pasa de tener una hostilidad muy grande hacia España a ser unos defensores del hispanismo más fuerte en América. Sí, hay un cambio de actitud muy importante. Y eso entonces facilita que se expanda ese americanismo historiográfico que te decía que estaba en la academia primero, en el Ateneo, que es fundamental, la labor del Ateneo, en los archivos, el archivo de Indias fundamentalmente, etcétera, pues ya empieza a pasar al mundo universitario. Y ahí es cuando aparecen figuras como Altamira, Altamira o González Posada. Entonces, al final, por ejemplo, una cosa que has dicho tú, ¿no? Hay gente que hoy en día dices, bueno, hablas de América, hablas de Hispanidad, hablas de leyenda negra, ya están los fachas con sus temas. Bueno, vamos a ver. Ahora resulta que Labra es facha. O que Altamira, que era republicano y que murió en el exilio, que se largó de España y murió el año 50 y tantos en el exilio en México, resulta que Altamira es facha. O González Posada es facha. O otros 300.000 personajes de la época son fachas. O sea, por favor, hacerlo mirar. Haceroslo mirar. Entonces, en ese contexto, ya volviendo a lo que me derivaba mucho a lo que decías antes, es cuando ya se consolida el americanismo en la universidad, que es fundamental. A partir de 1910, 1915, pues ya se despierta el interés. También lo bueno que tiene la restauración, que incluso la restauración tuvo algo bueno, ¿no? Fue de conseguir pacificar un poco España y sí, es verdad, por lo menos los 50 años de paz en España fueron importantes, ¿no? Y recuperar una gran parte del pulso de la sociedad española, pues permitió que se desarrollasen mucho o se recuperasen relaciones con América. En esas relaciones también las relaciones culturales van a ser muy importantes. Y que también se recuperase el nivel académico español en general, y en ese nivel académico español en general, pues América recupera su protagonismo. Entonces, ahí hay un episodio que es fundamental, ¿no? Que es el viaje de Altamira a América y el viaje de Posada a América a principios del siglo XX, que cuando vuelven aquí lo que hacen es que plantean el enfocar los estudios americanos desde la Universidad Española y la creación de cátedras y la creación de departamentos. Y esto acabará culminando en los años 30 cuando se creen las primeras cátedras en Madrid y en Sevilla. Sí. Bueno, un proceso que va surgiendo muchas cosas, pero que ya se difunde mucho en la sociedad española. Además, hay un momento que es muy importante, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es decisiva. Sí, porque la Primera Guerra Mundial lo que permite es que a España, que es un país neutral, y a América, que es mayoritariamente neutral, establecer un marco internacional al margen de las competencias entre potencias que han llevado a esta guerra. Entonces, como nosotros no estamos entrando en este juego y no queremos entrar en este juego, pues tenemos la ocasión de, oye, somos 21 países con un potencial en ese momento, a principios del siglo XX, con un potencial de crecimiento brutal. Serían los actuales países emergentes, porque sería un término de hoy en día. Y bueno, pues esto, ¿por qué administrarlo bajo la tutela de las potencias que se han estado matando entre ellos y que han generado este imperialismo y no intentar gestionarlo entre nosotros? Y una España neutral puede ser la que intente liderar esto. Entonces esto, unido a la regeneración, pues al regeneracionismo, pues hace que haya una reactivación a partir de 1914-15 del americanismo en general, que tiene un impacto en España brutal. Entonces, prácticamente hay una línea ascendente. Desde 1914, ha ido poquito a poco, pero consolidado desde el 14 hasta la República, continuo, de crecimiento brutal. De hecho, mira, en el catálogo que he hecho para la tesis de las obras americanistas que se publican,
Cuando hablo de americanismo no me refiero al americanismo historiográfico, sino al americanismo como doctrina de hermandad y de cooperación entre América y España, ¿no? Que sería el americanismo social, cultural, político. Crece exponencialmente el número de libros por año entre 1910 y 1931 crece exponencialmente. O sea, cada año es prácticamente el doble que los anteriores, en esos 15, 20 años. Y además con una cosa que es fundamental, que es a derecha y izquierda. Esto cualquier persona medianamente inteligente de la España de los años 20 dice, la proyección natural de España está en América. Y la relación natural de España está en América. Luego, los de derecha lo entenderán de una forma y los de izquierda lo entenderán de otra. Pero todos lo entendemos de la misma manera. O sea, todos entendemos que hay una relación histórica y cultural de España en América y una hermandad entre España y América. Que tiene una base histórica, con lo cual la historiografía que es fundamental. La expansión de ese americanismo historiográfico es básico. Y entonces te encuentras que ahí tienes, pues, decías tú, es que tienes los dos extremos, desde Maeztu, que sería uno de los ejemplos más a la derecha, hasta, ayer si te acuerdas, hasta Luis Araquistain. Claro, Luis Araquistain que dice, pero es que Luis Araquistain es lo más rojo que hay en el PSOE de la época. Y cuando hablamos de rojos del PSOE de la época, estamos hablando del sector leninista. Entonces, solo quedaba fuera la CNT, a la izquierda de Luis Araquistain. Y lo tienes en personajes, pues eso, gente liberales, Altamira, republicanos, monárquicos, desde luego cada uno. La República, en sentido más, yo aquí tengo que se romper una lanza a favor de la República, porque se critican, algunos lo pontifican y lo idealizan mucho, como que la República es la culminación del americanismo. Y no, en realidad la República prácticamente no hace nada sobre el americanismo. Y entonces otros viendo los escasos logros y cómo se rompe esa trayectoria, dicen, no, claro, es que la República era todo mentira y esto era solo una utilización por la propaganda. No, el problema que tiene la República es que el contexto internacional, pues es que, claro, es que son los efectos de la crisis del 29, los efectos de las relaciones internacionales que afectan mucho a la relación con América y luego la inestabilidad de la propia República en España. Entonces, claro, en octubre del 34, pues es difícil que tú te pongas a vender en la calle proyectos hispanoamericanistas. Claro. Claro, entonces el problema que tiene la República es un problema de contexto. Pero no de falta de... Y luego, pues sí, bueno, hay cosas que se pueden criticar mucho. La época, en ese sentido, la época dorada de crecimiento del americanismo en España es la dictadura de Primo de Rivera. Es uno de los grandes logros. Y eso lo ha reconocido, por ejemplo, alguien como José Carlos Mayner, conocido historiador de izquierdas, pues lo dice abiertamente, ¿no? Que es el periodo y el régimen que más elaboró un americanismo en España fue la dictadura de Primo de Rivera. Y muchos de esos proyectos la República los heredó. Claro, es que yo creo que algo muy importante para pensar la República, y que lo tengo dicho por aquí, por el canal, es que yo creo que es un error pensarla como un paréntesis de la historia de España, y es más interesante pensar en cómo tiene muchísimo de continuidad de toda la España liberal, y como de cierta manera es como una especie de mariposa que rompe el capullo, digamos, de toda esa España liberal, y que de hecho yo sostengo que hay más continuidad entre toda la España liberal que viene desde el siglo XIX hasta la República, que, por ejemplo, hay más continuidad entre eso que entre lo que es la España liberal y lo que viene después del franquismo y que perdura, que hay una cesura muy importante.